¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una sonrisa? Existen anécdotas, emociones y personas que hacen que cada sonrisa sea única. Yo soy María T y en Cultura Happy Market nuestra misión es simple: pasarla bien, aprender un montón y sobre todo recordar que detrás de cada sonrisa hay una historia por contar. ¿Qué tienen en común el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia? Hoy tenemos una historia de emprendimiento y éxito con nuestro invitado Jorge García, un odontólogo que desde niño ha tenido una mentalidad de emprendedor y siempre ha soñado con formar y crear su propio consultorio. Hoy él nos va a contar un poco de esto. Jorge, bienvenido. María T, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Un placer coincidir con ustedes en este espacio y espero que sea bien agradable para todos. Bueno, Jorge, desde pequeño me contaron que tienes un espíritu emprendedor. Cuéntanos, ¿cuál fue el primer emprendimiento? ¿Qué fue lo primero de niño que recuerdas que hiciste solo para conseguir algo, digamos, dinero, no sé? Bueno, al parecer creo que ustedes averiguaron un poquito sobre mi historia y desde muy pequeño me ha surgido la idea y las ganas siempre de poder conseguir por mis propios medios absolutamente las cosas materiales que he deseado. Sí. Y cada trasteo que existía en el lugar donde yo vivía era el primero que me apuntaba para ayudar. Si habían construcciones, e inmediatamente para subir adobes, para subir ladrillos, era la primera persona ahí que estaba. Lo que hacía con esa plática que recogía generalmente era que a mi madre, que aún conserva ese vicio del cigarrillo, lo primero era, le compraba un paquetico de cigarrillos Marlboro, de ahí para allá le daba para que comprara algo de leche y listo. No me interesaba ni siquiera a mí para dulces ni para cositas diferentes, sino que simplemente los llevaba a mi casa. Y buscaba con eso de pronto en algún momento crear alguna cosita para empezar a vender en el colegio o crear una idea de que comprar cositas para hacer cofio y venderle a los compañeros, un poco de historias y de cositas que hacía directamente en la escuela desde muy pequeño. Vendía aguacates, vendía piñas, vendía fresas en la salida del metro, hacía absolutamente de todo. Estudiaba y me dedicaba a trabajar desde muy pequeño. Mi hermano mayor le daba hasta pena verme cuando él salía del metro de la Universidad de Antioquia, que yo abajo tenía una cajita de aguacates y yo vendiendo aguacates y le decía a mi mamá como que, ¿qué hace allá en la salida del metro? Qué pena, qué vergüenza. Mi hijo, usted sabe cómo es él. Sin tener la necesidad propia de tener el dinero o de necesitarlo, pero me gustaba siempre estar activo, siempre buscar algo que hacer. Ok, eso te iba a preguntar porque esa fue una de las historias que nos contaron de pequeño. ¿Cómo fue esa experiencia que tú nos cuentas? ¿Cómo te enseñó eso para los negocios y actualmente que tienes pues tu consultorio? De eso que traes ahora a tu vida profesional. Bueno, la idea de emprender desde muy pequeño, bueno, tengo muchas historias para contarles. Creo que eso se extendería mucho. No te preocupes. A mí me entregaban, por decir, una cajita de aguacates. A esa cajita de aguacates tendría que entregar X dinero. Sí. Ese dinero yo lo disponía primero para entregar realmente el valor de los productos, lo que me podía quedar realmente para mí, lo que destinaba para dejar en la casa que entregaba, y siempre guardaba un poquitico, un poquitico, un poquitico, y ese poquitico lo iba convirtiendo en algo más grandecito para hacer luego un poquito de negocios donde yo no tuviera que pedir la ayuda de mi mamá ni de mi papá, que en esa época vivía en el exterior. No lo tenía que molestar a él para nada, para eso. Hoy en día, ¿qué? Hace parte que esas pequeñas cosas te tienen que generar disciplina, ¿sí? Tanto en constancia en el tiempo, en el esfuerzo, que las cosas no se van a conseguir de manera inmediata, son progresivas, hay que esperar que los resultados aparezcan a través del tiempo, pero ser muy constante. Entonces, yo no me desesperaba en decir que todo esto lo tengo que vender hoy y mañana y tengo que tener toda la plata ya, no. Sabía que era paulatinamente, que íbamos poco a poco cosechando de a poquitico y que en el tiempo algún resultado se tenía que ver. Entonces, lo importante de ser disciplinado desde muy pequeño, siendo demasiado hiperactivo en absolutamente de todo, en apuntarme a todo lo que había, empecé a saber evidentemente que había que ir guardando de a poquitico y no llegar y derrochar absolutamente todo lo que conseguía. ¿Listo? Entonces, eso es como realmente lo que traigo hoy en día a colación a los emprendimientos que tengo, a los negocios que hago, a lo que realmente me dedico hoy en día. Ok, ¿cómo manejabas esa hiperactividad con ese juicio que se requiere el ahorro y demás? ¿Y qué podrías decirle, digamos, a las personas sobre eso? Era una parte muy curiosa que siempre me ha pasado.
En el colegio siempre obtenía los primeros puestos en absolutamente toda la parte académica. En disciplina era de los más indisciplinaditos, de los que más hacía un poquito de más desorden, pero siempre académicamente era el primero. Si no tenía el primero, estaba en el segundo puesto. Desde que entré a la primaria hasta el último grado que salí. Siempre académicamente excelente. Tan cansado y tan mamado llegaba del colegio que en la hora del almuerzo, en su época, una de las señoras que nos servía en el tema doméstico, me servía y yo me quedaba dormido frente al plato. Estaba mamadísimo ya de dar lidia todo el día. En el colegio llegaba cansado. No terminaba almorzando sino para las 2, 3, 4 de la tarde. Sí almorzaba. Esa hiperactividad me tocó otra señora doméstica a través de los años también, que me decía que si yo no comía a las 6 de la tarde, pues me dejaba servir y miraba si comía o no comía. Y yo a esa hora no quería comer. A esa hora quería seguir dando lidia, quería seguir esperando a ver si había otro trasteo, o si íbamos con los amigos a jugar o a quebrar vidriecitos, y de quebrar los vidrios íbamos a otras casas que estaban en renta, les quitábamos los vidrios, organizábamos esas casas que ya habíamos dañado. Todos los días hacíamos algún daño, todos los días. Y la hiperactividad hoy en día la reflejo con poder estar un rato dedicado a este podcast, luego estar un rato metido en el gimnasio, luego estar haciendo cirugía, luego estar haciendo armonización, en la noche estar en un curso virtual, en sacarle absolutamente tiempo para todo. Ok, súper bueno. ¿De dónde nació esa idea o ese amor por la odontología? Bueno, resulta que en principio, terminando el grado 11, yo no tenía todavía inclinaciones en saber exactamente a qué me quería dirigir. Y empecé a acompañar a mi padre los últimos días de mi grado 11 a las prácticas odontológicas que él generaba. Hacía muchas prótesis, restauraciones, muchas cositas en el mundo de la odontología. Una vez, una prótesis fija completa de un maxilar superior. Sí. De curioso la cogí, toda completamente en circonio, se me cayó, se perdió todo ese trabajo. Ay, y el paciente creo que al otro día viajaba. Eso fue un caos impresionante. Y llegó un día que le dije yo, padre, ¿sabes qué? Yo me quiero presentar a la universidad, quiero estudiar odontología. ¿Cómo? Yo no lo puedo creer. Me dijo, sí, yo quiero estudiar odontología. Me dijo, bueno, hágale. Y yo dije, me voy a presentar, vamos a buscar qué opciones hay, qué universidades, y me presentó a la que mayor viabilidad le veamos. Y me presenté a la Cooperativa de Colombia. La Cooperativa de Colombia fue donde estudié odontología en general. Me fue re bien, súper bien. También sacaba mis ratos de ocio como todo mundo. Nunca tuve que esperar y luchar por si me falta algún porcentaje para una materia, tener que luchar porque este examen tiene que ser, sacar tal número, o tengo que, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, hoy en día, convalidan la materia de nuevo, para ver si la pasan, no sé qué, nunca me tocó eso. Entonces es una historia muy chévere, porque yo salí de la cooperativa teniendo unas muy buenas calificaciones, nunca tuve un solo problema, nunca luché con ningún docente de ningún tipo, y fue muy curioso porque estando en Envigado, yo me desplazaba muchas veces hacia Sabaneta, donde vivían mis abuelos, sí. Y mi abuelita materna, desde que yo empecé la carrera, me decía, Jorge, ya vas empezando, ya vas a acabar con moral, ya como con 80 y algo de años, ya vas a acabar. Y yo, no, ya apenas empezando. Hágale, y me invitaba a almorzar muchas veces, yo me iba, me desplazaba a la universidad, ya volvía. Resulta que el mismo día que mi abuelita se murió, yo me graduaba de odontólogo. Entonces yo no pude compartir la ceremonia con mis compañeros, claro, porque ellos estaban en la parte inferior de Envigado, directamente en la zona de graduación de la cooperativa, y yo estaba en la sala de velación con mi abuelita. Pero hubo algo más complejo que eso. Está bien, evidentemente, que yo tenía que compartir ese espacio con mi abuela, fueron en los mismos tiempos, los mismos horarios, pero a mí no me dejaron graduar en principio porque yo no tenía libreta militar. Porque a mí, desde que me gradué, salí apto para prestar servicio militar y yo no decidí irme al ejército. Okay. Entonces yo estuve remiso 5 años. Pero antes de graduarme, conseguí con el brigadier general que estaba en su momento acá en la 4ª Brigada, una autorización que él destinaba a la universidad, que mi libreta militar estaba en trámite, que me podían dejar graduar. La presenté a un señor que mal no recuerdo, llamado José Luis Perales, le mostré ese documento, mis calificaciones, y había una normativa que decía que si el estudiante no tenía libreta militar,
no podía ser graduado. Hablé en su momento con la rectora de la Universidad Cooperativa, que era la encargada del dueño, directamente me dijo, no, eso no es conmigo, usted no se puede graduar, vaya y escale con otra persona. Me pasaron entre varias personas y al final nunca nadie decidió, pero lo que sí dijeron en plena ceremonia era que muchas condolencias para mí y mi familia, que yo no pude asistir, pero que lamentablemente sí me habían dejado graduar, que la libreta militar no era la limitante, sino porque estaba velando mi abuelito. Entonces, en el mosaico y en el cuadro del año 2014, por eso no aparezco con mis compañeros directamente en el acto de graduación, por esa historiecita. Curioso, al año y medio, mi hermana se graduaba de comunicadora social y periodista y se murió mi abuelo materno también. Dios mío, qué fuerte esa historia. Es complejo, pero es chévere, todo se aprende, es muy bacano. Quedé un poquito con algunos resentimientos pequeños, breves, que los he ido organizando a través del tiempo y los años con la universidad, porque generé muy buenos aportes a ellos y realmente la limitante de no dejarme graduar por solo no tener ese documento y después de que tenía autorización ya por la persona específicamente que estaba generando el trámite, salir y decir que era porque yo no tenía la libreta, porque por las condolencias de mi abuelita no era lo debido realmente. Entonces sí quedé un poquito ahí como maluco con la historia, pero agradecido evidentemente pues con la universidad por darme esa parte inicial de estudio. Okay. Durante tu estudio o tu crecimiento como odontólogo y el profesional que eres hoy, ¿quiénes fueron tus mayores referentes o quién te inspiró a conseguir pues todo lo que haces, lo que tienes el día de hoy? Si me voy por el mundo de la odontología y como referentes en docencia, valoro mucho y respeto al doctor César Sánchez, odontólogo rehabilitador oral, que es un gran referente, un gran conferencista hoy en día, fue docente mío, el man para mí muy teso, muy respetable en todas sus apreciaciones, maneja muy buenos conceptos en el mundo de la rehabilitación, de la cementación, de la adhesión, de los diseños, de la restaurativa, en absolutamente de todo. Es un gran motivador como referente en esa parte, como referente en el mundo de la cirugía, y creo que es un ícono, el doctor Carlos Alberto Sánchez Correa, Capeto. A mí Capeto es de lo más top en cirugía maxilo. Tuve la oportunidad también de ser estudiante de él, una parcería muy bacana con él. También fui estudiante de la doctora Lina Franco, una doctora cirujana, maxilo muy tesa, muy tesa. Algo en el tiempo me di cuenta que era algo allegado a la familia mía. Y ella es ingeniera de tejidos, una vieja súper top también. Más en la parte académica que de pronto en la parte quirúrgica no me tocó la parte quirúrgica con ella. Con Capeto aprendí demasiadísimo en el mundo de la cirugía. Con Juan Fernando Jaramillo, creo que es también otro maxilo, aprendí durísimo. Y desde ellos empezaron los inicios y las ganas mías de irme por la parte más quirúrgica, que por las partes restaurativas, que por la odontología estética y por esas cositas. Sin embargo, a todos le cumplimos el ritmo, que fue lo más importante. Desde odontología a ortopedia maxilar con los niños, en odontología, pues en temas de rehabilitación, en todo lo que tiene el programa realmente de la Cooperativa de Colombia, logramos cumplir con absolutamente todos, pero ellos fueron como que las personas que uno dice, siguen siendo top en lo que hacen hoy en día. Entonces, fueron unos inspiradores literalmente muy chéveres y para mí siguen siendo y serán referentes absolutamente siempre, no solo en odontología, en cirugía, en rehabilitación. También hoy en día, colación en lo que hago en armonización, viene de principios que aprendí con ellos. Entonces, son gente muy calidosa y que sí le han aportado muchísimo a muchísimas universidades. Y han sido docentes de muchas personas. Sin dejar de reconocer también un odontólogo, que ahorita no recuerdo bien el nombre, que ha sido el que le ha dado farmacología a muchísimas personas. Que ha recibido grandes honores acá y en varias universidades. No sé si ahora se retiró y no está de docente en algunas zonas, pero también fue un man súper teso que nos marcó a nosotros durísimo, porque farmacología era una de las materias que la gente, chao, se quedaba, más dura, se rajaba. Lo que era bioquímica, morfofisiología y farmacología eran como que la gente ahí llegaba y era un estanco. Y hasta ahí llegaba la gente y decía, ¿sabes qué? Eso no es lo mío. Me voy, me retiro, se iban. Había gente obligada estudiando odontología. Solo porque su familia era de buenos recursos, querían que fuera un odontólogo,
y ni les importaba perder materias con un berraco, y así seguían y seguían, pero se estancaban, no les importaba cuánto tiempo se gastaban haciendo odontología. Entonces, todo el mundo con sus miles de historias. Total. Bueno, ¿cómo fue ese proceso cuando saliste de la universidad y ahora que ya estás independiente o con un emprendimiento tuyo propio? ¿Cómo fue ese proceso, esa transición desde la universidad al llegar al independizarte el día de hoy? Bueno, desde el quinto semestre, a mí quiso alguien llamarme para una clínica del sector privado. Me vio quizás en su momento competencias para empezar a trabajar como odontólogo general, estando en quinto semestre. Entonces yo llegaba, estudiaba y buscaba espacios y ya me empezaban a abrir una pequeña agenda en Santa Mónica 1. Santa Mónica 1, me abrían agenda para hacer pacientes de restauración. Que vamos a hacer resinitas, que vamos a hacer restauraciones cervicales, lo que llaman los cuellitos, para hacer limpiezas y cositas básicas. Entonces, del quinto sexto semestre empecé a trabajar por un porcentaje. Entonces, digamos que eso me suplía y me ayudaba para los pasajes, para tener me bajaba caminando para el metro, entonces me comía 2, 3 perritos de caminada para el metro, o me quedaba un poquito más para tener la universidad, para almorzar en la universidad, lo que sea, me servía. Entonces, la universidad llegaba, me cambiaba y ya me iba directamente para esa clínica. Cuando yo mismo me prometí que cuando me graduaba, me salía de esa clínica, que me dio la oportunidad de esos 5 semestres más, ya no iba a trabajarle a nadie más por un porcentaje. Inmediatamente me gradué en el 2014, pensé, voy a montar un consultorio, que en su momento era un consultorio, hoy en día lo tengo como una clínica, pero el primer sitio que voy a buscar es que no sea bello. Yo vivía en el norte, y yo quiero un consultorio, pero que no sea en Bello. Miré por miles de partes en Medellín, no encontraba nada llamativo, nada interesante, y había un centro comercial por el que todos los días yo pasaba, y nunca me había fijado en él, literal. Y por ahí en un quinto piso, me encontré una oficina, tenía agua enfrente, todo estaba apenas en plena construcción, y yo dije, ¿será que me atrevo a esto? Pero para uno estar en un quinto piso, ya debe ser reconocido, para que la gente suba, no va a ser tan sencillo realmente, ¿cierto? En ese momento vino una prima mía del exterior que había estado en unos temas como en la franja del Líbano y todo ese tema militar, y tuvo una buena remuneración económica. Y yo, en parte de mi vida, de mi niñez, me crié con ella. Cuando ella vino, yo le dije, hey, ¿sabes qué? Tengo una idea. Yo quiero ya independizarme y montar mi propio consultorio, pero es que me falta plata. Yo tengo alguito, pero necesito algo de plata. Hicimos números y me dijo, bueno, vamos a hacer algo, primo. Yo se lo regalo. Entonces, con ella tuve el impulso para comprarme un compresorcito más grande, unas cositas más grandes, muy chévere. Me decidí y cogí la primera oficina. Empezó muy bacano el tema. Al primer cliente que le pagué para que me hiciera toda la organización dentro de la oficina, dejó las herramientas, se fue y no me hizo el trabajo. De ahí me encontré un gran amigo mío, que ha sido el que a través de los años me ha ayudado con muchos arreglos dentro de la oficina. Se quedó 3 días en el consultorio y fue capaz de organizarme las divisiones en ese momento de drive, le organizar absolutamente todo. Y empecé a rodar como consultorio Jorge García. ¿Sí? En el 2014. O sea, estamos ya casi 11 años en el mismo sitio. Ya no es una oficina, ya son 3. En el mismo sitio, todas conectadas, juntas. Entonces, la prima en su momento cuando llegó me ayudó, fue el impulso, fue mucho temor a empezar a pagar una renta sin tener pacientes, porque mis pacientes, digamos, en ese momento eran más que todo para Laureles, para San Joaquín, para La Floresta, eran los que me habían conocido desde quinto semestre de odontología general y solo hacía odontología general. Claro. Luego empecé a meter la dependencia de ortodoncia, me llevé al ortodoncista que conocí en esa clínica y hace hoy en día 11 años trabaja conmigo. Entonces empecé también a meter la ortodoncia ahí. Luego empezamos que por la normatividad ya para en Driver no servía, tumbe esto, esterilización modifique esto, y de dónde vamos a sacar. Entonces empezamos poco a poco a ir mejorando todos los temas locativos y fue creciendo, fuimos creciendo. Tuve la oportunidad de ir teniendo varios auxiliares, de darle la oportunidad a practicantes que llegaran con nosotros. Luego me metí al mundo de la implantología oral reconstructiva, entonces amplié mucho más el portafolio, tanto en mi zona donde yo operaba directamente en mi consultorio, como el servicio para otros consultorios de colegas. Entonces, donde otros colegas me desplazaba solo a hacer cirugía. Iba a operar a los pacientes, implantes, y también les hacía la fase de rehabilitación.
Hoy en día voy, les opero a los pacientes, pero no los rehabilito. Ya no les saco, me queda muy difícil sacar el tiempo para las rehabilitaciones, pero se los sigo operando. O les hago armonización también, ya directamente en esos consultorios. Súper. ¿Qué sentiste cuando abriste las puertas de tu consultorio en aquella época por primera vez? ¿Cómo fue esa sensación? Bueno, lo primero es que siento un temor muy berraco y el que diga que no está mintiendo. Porque tú, a pesar de que sales muy joven de la universidad, sales quizás muy crudo en muchísimas cosas, pero sales muy crudo en responsabilidad financiera, en reconocer cómo voy a hacer yo si 1, 2, 3, 4, 5 días no tengo para recolectar, para pagar el próximo mes de renta, los servicios, un auxiliar, porque a pesar de que nos enseñaron a trabajar solitos en la universidad, uno no puede trabajar solo cuando está en un consultorio odontológico o una clínica, literal. Entonces ya te exige tener una persona y bajo la responsabilidad de ley, pues hay que pagarle absolutamente todo. Es decir, bueno, va a iniciar, no tengo los mejores equipos de todo, pero bueno, en el tiempo va a ir consiguiendo de a poquito. Pero el mes de renta que viene, conseguirlo es complicado. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces era un temor, pero era también un empuje familiar, ¿no? El voz a voz, nos vamos ayudando y le damos. Y así empecé el proceso, 11 años ya. Muy chévere. Qué bueno. En todo ese proceso profesional y personal de crecimiento, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia? ¿O cómo ha sido esa base que te ha inspirado a crecer? Bueno, desde que te comenté lo que me pasó con mis abuelos, que también tuve una crianza con ellos demasiado hermosa, demasiado linda, y que ojalá los abuelos fueran eternos. Uno ojalá desearía siempre eso, por lo menos en mi concepto. Todos me apoyaron 100%. Tanto es que hoy en día muchas de las labores que yo realizo son acompañadas de mi hermano mayor, que es instrumentador quirúrgico. Ese que bajaba las escalas del metro, dándole pena porque me veía que yo vendía aguacates ahí abajo, o que algún día, una historia con un tío que tengo, en una feria en Itagüí, me veía que yo ponía a la gente a jugar en los cuadritos, en los vidriecitos, que se llamaba el Gana con 100. Y uno tiraba la monedita y un tío mío curioso me diseñó una cosita de esas y ya yo siendo un poquito mayor me fui y sin pena puse a jugar a la gente eso. Y entonces a mi hermano le daba como, uy no, este man, ¿qué hacía ahí? Qué pena, que no sé qué. Y hoy en día trabaja conmigo. Y hoy en día es el que coordina la clínica que tenemos en el sur. Que también tiene otra historiesísima, larguísima, muy bonita también. Que por cierto, el tío que me hizo esos cuadritos, que en paz descansa ya, fue el fundador directamente de ese consultorio, en principio. Entonces ellos siempre han estado full. Los peores pacientes que uno puede tener son la familia. Son los más cansones, literalmente. Hoy en día mi hermanita y mi hermano, parce, yo quiero una cosita así, arreglame una cosita acá, poneme esto, no tenés este producto, yo quiero no sé qué, quieren todo. Quieren absolutamente todo, igual mi mamá. Quieren que usted les haga absolutamente de todo, ¿cierto? Entonces, son los peores pacientes porque son los que sí se pueden quejar, los que hacen de todo, los que lo ponen a uno a parar en un procedimiento, los que quieren que los consientan más. Claro. Pero de todas maneras hay que hacerles todo lo que se vaya pudiendo hacer. Así es. Bueno, vamos un poquito más al tema personal. Me contaron que eres un amante de la música, sobre todo el género vallenato. Cuéntanos esta historia que tiene que ver con el Jorge García odontólogo que vemos hoy. Desde muy pequeño, con uno de los grandes amigos que tengo, que todavía lo conservo, yo le trabajaba al papá de él subiendo ladrillos a las construcciones que él tenía. Y teníamos una particularidad los dos, nos encantaba el vallenato. Y teníamos una vecinita en un segundo piso, en el mismo edificio, y cogíamos unos baldes. Esos baldes los llenamos de arena, les poníamos un palito de escoba, le simulábamos como si fuera un micrófono. En el primer piso donde yo vivía le poníamos un vallenato y estábamos los dos tocando el tamborcito y simulando como un micrófono y cantábamos y le hacíamos como serenata. Entonces no sabíamos si la vecinita iba a ser o para él o iba a ser para mí. Y cantábamos, y siempre cantamos, hasta hoy en día cantamos vallenato horrible. Amo el vallenato desde muy pequeño. Me encanta el Festival Vallenato. Es una fiesta espectacular que creo que el que ama el vallenato nunca debería perderse. Total. Es un elixir de la vida impresionante. Me encanta cantar vallenato donde yo voy. A donde yo voy siempre hago escándalo con el vallenato o con cualquier música. Realmente con ese género. Nació la idea hoy en día y estoy produciendo con la misma persona, con Arlon, que es el que le produce directamente a Silvestre, porque resulta que por casualidad de la vida yo le hice un procedimiento de armonización orofacial a la esposa de él. Entonces hoy en día estamos en varios proyecticos grabando, ya sacamos el primer tema que se llama Un Corazón Roto
Y la verdad es que no he tenido como la oportunidad de sacar buen tiempo para poder meternos a estudio y producir rápido 2, 3 temas que tenemos ahí en lista. Pero es algo que no muere, que sigue, que hay que trabajarle durísimo. Total. Hay que trabajarle durísimo. Pero vengo trabajando muchos proyectos a la vez, entonces hay que ir canalizando las cositas para que todo nos vaya saliendo muy bien. Pero el vallenato tiene que vivir eternamente. Yo amo el vallenato, una cosa loca. Así es, bueno. Entre el Jorge García odontólogo y el Jorge García músico, ¿quién te inclinarías más o quién te inspira más para seguir creciendo y seguir con esa perseverancia que te caracteriza? Pues imagínate que yo estoy en cirugía y pongo vallenato. Sí. Entonces hay una mezcla impresionante entre las dos personalidades absolutamente. Y busco siempre llevarlas y no desarrollarme más en una cosa que en otra. Evidentemente, hoy en día financieramente tengo que estar todavía consolidando lo que es Jorge García en su parte de armonización orofacial y de implantología, evidentemente. Sí. Porque pues hay que crear un músculo financiero que te pueda sostener en el tema musical. El tema musical hace parte de uno de los hobbies que yo empecé a desarrollar, pero que también lo visionamos como en algo que podamos dedicarle buen tiempo, pero que también tengamos retribuciones, obviamente financieras. Pero por ahora, como no estamos dedicados 100% a eso, pues tengo un equilibrio de los dos. Hago armonización y me escucho un vallenato, literal. La gente llega a la clínica y dice, si no hay vallenato, ¿qué pasó acá? O Jorge no está, o hay algo raro. Pero siempre la gente llega y ama escuchar puro vallenato. Me encanta. ¿Qué podrías decirle a las futuras generaciones de odontólogos como una enseñanza o como algo para que puedan seguir en ese camino de la odontología y no deserten tanto como lo mencionabas, digamos, ahorita? Bueno, yo creería que cualquier profesión tiene sus zanjas y sus zonas muy complejas de pasar, pero no son unas limitantes en lo absoluto. Sí. Es importante reconocer que todos tienen su grado de dificultad y obviamente tenemos que pasar por personas exigentes en nuestro proceso para saber que a través del tiempo valió la pena y que esa exigencia no era una molestia dentro de un pregrado, un posgrado, una especialización o lo que sea, sino que realmente era para prepararte a través del tiempo a ser muy bueno en lo que haces, hacerte reconocer, pero reconocer por cosas buenas, por procedimientos buenos, que estés en boca de la gente porque vos decís, me hizo tal persona este procedimiento y me fue magnífico, lo puedo recomendar. Entonces, uno muchas veces en la carrera, pues evidentemente pasa por materias, por profesores quizás que son un poquito una piedra en el zapato. Y hay gente que dice, no, yo ya con este no puedo, piden que le cambien al profesor, piden otro evaluador, no sé qué, piden mil historias. Todos los profesores, todos están diseñados para que se puedan pasar sin ninguna dificultad. Solo es uno enfocarse realmente. Odontólogos generales ya no se pueden quedar. Un odontólogo general hoy en día creería que no tiene mayor enfoque, sino las cosas muy básicas. De ahí tienen que salir y explorar muchísimas ramas de la odontología que hay. ¿Qué tienen que hacer? Visionarse y desde el principio, cuando empiecen las preclínicas, las clínicas, inclinarse en lo que más les guste para que salgan del pregrado e inmediatamente impulsarse a seguir. No esperar un lapso de tiempo como para, ay, bueno, ya tengo como para empezar la especialización, sino continuar de una. Y en esto todos los días aprendemos. Lo que hoy utilizamos, mañana es una dosis diferente o ya mañana no se usa. Entonces, eso todos los días es un aprendizaje complejísimo que hay que estar a la vanguardia, si no, sales del mercado. Así literal. ¿Por qué te interesó todo este tema de la armonización orofacial? Bueno, hay algo muy importante y es que cuando aprendemos a conocer que a nivel odontológico, si yo tengo algunas afectaciones, esas se van a ver reflejadas a nivel facial. Sí. Cuando empezamos a comprender que el complemento del sistema estomatognático, que ya es una palabra, digamos, muy técnica para los que estudiamos en temas de cabeza y cuello, comprendemos que todas las estructuras que tenemos, si no están realmente en un proceso equilibrado, pues vamos a tener algún defecto que se va a hacer más notorio, más visible, y tenemos que buscar cómo compensarlo, sea con un trabajo odontológico o sea con un tratamiento realmente que yo pueda devolverle a mi paciente una asimetría facial, producto de un mal procedimiento en odontología, producto de una cirugía mal realizada, producto de una anomalía que el paciente tenga hereditaria, producto de un síndrome, producto de cualquier cosa. La armonización orofacial vino realmente para cambiar vidas.
teniendo como componente también ideal y principal que hay que tener una estabilidad dental. Para yo poder decir, voy a rejuvenecer mi paciente, voy a organizar su calidad de piel, voy a reposicionar los tejidos, voy a hidratarle sus labios, voy a organizar algo en nariz, algo en la zona de ojeras, algo en la zona de los ojos. A nivel dental tengo que tener una muy buena estabilidad. Si no, ese desorden me va a desordenar a mí los músculos, los ligamentos, la línea de sonrisa y muchas cosas que nosotros tenemos en odontología como unos planos específicos que vemos que son alterados y que entendemos cuando hacemos armonizadores que eran importantes. Claro. Que cuando se restaura hoy en día un paciente en odontología, de pronto no lo ve mucho, pero lo tenés en odontología, en armonización, y tú dices, este plano sí me tenía que haber quedado de esta manera. Estas dimensiones de estos espacios sí tenían que ser de tales y tales medidas. Entonces la idea de mejorarle a todo el mundo la proporcionalidad, entendiendo que todos somos asimétricos. Todos, absolutamente toda la población mundial es asimétrica. Sí. Queremos buscar algo de mayor simetría y evidentemente al buscar eso, pues tenemos equilibrio y ese equilibrio nos va a dar mejores proporciones, esa proporción nos va a dar mejor belleza, ¿sí? Según el concepto que cada persona tenga de belleza. Y la idea es esa, transformar vidas, desde la parte ontológica hasta toda la parte superficial que la gente puede realmente llegar a percibir. Okay. Eso sube mucho o baja mucho el autoestima de la gente. Totalmente. Si tuvieras que describir tu vida en una frase o en un lema, ¿cuál sería ese lema de Jorge García hoy? El lema, resurrección, solo una palabrita. Tuve algún momento de mi vida donde la pasé muy complejo y reviví un Jorge García. Sí. Un Jorge García que previo a eso era el pequeñito emprendedor, jugador de fútbol como un horrible, me jugaba 2 o 3 partidos de fútbol, apostando un bolis en medio de un calor impresionante, vendía lo que fuera, vendía hasta vasos, como les contaba, con los trastes, absolutamente de todo, rumbeaba, hacía absolutamente todo. Hasta los 28 años, a los 28 años, por curiosidades de la vida, con un visitador de implantes, me descubrieron algo que lo traía genéticamente. Sí. Me hicieron un procedimiento quirúrgico donde literalmente me durmieron 3 días y ahí nace un nuevo Jorge García absolutamente, en gratitud a tantísimas cosas de la vida, a tantísimas cosas de la vida. Entonces pude decir como que, oye, hay un Jorge de aquí para atrás. Después de esto, que nota, la vida es lo máximo, amo la vida todos los días. Total. Y es una resurrección literalmente de un nuevo Jorge García, que gracias a Dios, gracias a tiempo de lo que me hicieron, está funcionando al 65% y ya hoy en día estoy funcionando al 100%. Entonces imagínate si hacía en hiperactividad cosas previas a 28 años, ahora que tengo 34, que recién los cumplí, ya puedo hacer 1000 más. Les vivo mucho en gratitud con mi Dios, con la vida, con de todo. Y la palabra realmente es resurrección. Un nuevo Jorge García que nació al parecer otra vez para el vallenato, para hacer armonización, para ser referente en armonización, para enseñar, para hacer cosas bonitas. Es lo más importante. Qué lindo eso. Bueno, ya para que cerremos, para ti, ¿qué significa la felicidad y cuál sería esa estrategia que la gente necesita para alcanzar la felicidad día a día? Bueno, yo creo que la felicidad todos la medimos en cosas muy diferentes. Sí. Para mí hay una de las cosas muy básicas que me hace feliz. Mi último estado todos los días en la noche es colocar el rosario y la Virgen de Guadalupe en mi WhatsApp. Sí. Lo primero que hago en la mañana es la dosis diaria de William Arana. Total. Y para mí es una motivación muy grande. Entonces, dependiendo de lo que esté haciendo al momento de levantarme, dosis diaria y generalmente casi siempre, si no se me olvida, la comparto. Y me levanto siempre dando gracias y pidiéndole a Dios que sea un día magnífico, maravilloso, que vaya a tener cosas complejas, que vaya a tener cirugías difíciles, que realmente no son difíciles, son laboriosas y que estamos preparados para hacerlas absolutamente, pero que se nos vaya a hacer como el día más serenito, más tranquilo, a pesar de que nos topamos con todo mundo, con muchas personas con energías muy diferentes, unos más positivos, unos más negativos, unos pacientes que son un poquito más cautos, otros que son un poquito más complejos para entender algo, para entender una fórmula, una prescripción, lo que sea. Entonces le pido mucho a Dios que me dé un día maravilloso en todo, hasta la hora que se me acabe. Me acaba a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. En un día, para mí, hago miles de cosas. Hago muchísimas.
sufro mucho de insomnio, casi no duermo, entonces se me complica un poquito más, pero todos los días voy batallando durísimo con eso, no dejamos de trabajar. Entonces la felicidad cada uno en los pequeños detalles la encuentra. Yo en poder escucarme la dosis diaria, ver que toda mi familia pudo despertar, todo el mundo está bien, soy feliz. En la noche pongo mi rosario de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, me acuesto a dormir, lo que logre dormir, ya está. Con eso soy feliz. La parte material tú la consigues, es muy chévere. He logrado tener lo que cualquier persona, digamos, básicamente quisiera lograr tener y trabaja mucho tiempo por eso, pero lo material no te da felicidad. Es algo muy temporal, es algo muy efímero, muy necesario. La idea es a través del tiempo visionar cosas más grandes, pero hay que crecer como persona primero, luego como profesional. Y como profesional no dejamos de crecer. Todos los días tenemos cursos nuevos. Ahora quiero hacer una maestría en el mundo de la armonización orofacial. Eso es una de las cosas que le quiero apuntar luego en el tiempo y seguro eso me va a dar más felicidad. Totalmente. Literalmente. Así es. Bueno, muchas gracias por estar acá. Tu testimonio es muy inspirador para la gente que nos escucha porque es una muestra de cómo la perseverancia se consigue mediante el éxito y lo que dices es muy importante, no solamente trabajar en ese profesional, sino en quién soy como persona. Y más que el Jorge como profesional, queríamos conocerte como persona. Entonces, muchas gracias por este espacio y por permitirte estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, al equipo de Dentales Market, muchísimas gracias. Este testimonio seguro les va a servir de inspiración a muchos, de motivación a muchos. La idea es que rescaten un poquitico de las historias que me han pasado a mí, para que sean grandes personas, grandes profesionales, grandes empresarios, y siempre lo que mentalicen lo tienen que materializar. Esta es la enseñanza que les va a dejar el día de hoy. Muchas gracias.